¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias al Comité Científico. ¿Empezamos? En primer lugar, quería agradecer al Comité Científico haberme dado la oportunidad de moderar esta mesa tan interesante sobre los escenarios actuales y futuros en la vigilancia de salud pública. Tengo el honor de presentaros a tres ponentes estupendos que he ido conociendo estos días a través de algunos correos que nos hemos intercambiado y que tengo la oportunidad de escucharlos por primera vez aquí en mi hospital y en mi casa, así que estoy encantada. En primer lugar, vamos a escuchar a Mar Faraco, que es actual jefa de Sanidad Exterior en Huelva, especialista en medicina familiar y comunitaria, que ha tenido un recorrido muy amplio tanto a nivel internacional como nacional, que nos va a hablar sobre las alertas internacionales. Seguidamente nos hablará Pello Latasa, que viene desde el País Vasco, es el responsable de la Estrategia de Vigilancia de Salud Pública del País Vasco y tiene un gran recorrido en gestión en salud pública. Ha sido director general de Salud Pública de La Rioja y viene de trabajar durante mucho tiempo en el Ministerio, en el Centro de Alertas. Y luego, por último, tendremos a Nicola Lorrusso, que todos vosotros lo conocéis como... bueno, y si no lo presento, no creo que haga falta, especialista en medicina preventiva y salud pública y director de nuestra estrategia de vigilancia aquí en Andalucía. Vamos a dar paso a las ponencias. Yo he sido un poquito estricta en los correos que he intercambiado con ellos. Les había dicho 15 minutos, pero como veo que tenemos tiempo, yo creo que libertad, ¿no? Para que luego podamos tener un estupendo debate sobre los temas tan interesantes que nos van a presentar. Pues adelante, Mar. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, lo primero. Muchas gracias al comité organizador por invitarme. Y el tema que me toca, por ser de sanidad exterior, pues son las alertas sanitarias a nivel internacional. Si soy capaz de hacer esto, espérate, que le ha dado algo que no era. Sí, es que no sé cuál. Bueno, como pequeña introducción, lo que todos sabemos que vivimos en un mundo globalizado donde los viajes son el pan nuestro de cada día. Hay miles y miles de vuelos diarios de un lado del mundo al otro, buques, medios de transporte terrestre, con lo cual, pues lo que sabemos todos, una enfermedad que está hoy aquí, en 24 horas está en otro lado, o una mercancía contaminada, o un animal. Entonces, esto es algo que, pues es nuestro mundo y no va a ir a menos, probablemente va a ir a más. Esto es simplemente un momento puntual de los vuelos en un día o una hora que había en ese momento. Como conceptos, ¿qué es una alerta sanitaria internacional? Bueno, pues es lo mismo que cualquier otra alerta sanitaria o de salud pública o epidemiológica, pero con la peculiaridad de que puede tener implicaciones para más de un país, para más de un Estado. Entonces, es un riesgo para la salud de la población que puede tener que tomar medidas supranacionales, no vale con las que yo tomo, sino que las tenemos que tomar en conjunto y cooperando para evitar la propagación de la enfermedad. Normalmente son como las locales, de agentes infecciosos, pero podrían ser nucleares, químicas y de otros tipos, de cualquier cosa que pueda afectar a la salud. Introducir que dentro de las alertas internacionales el concepto, digamos, más importante o de mayor gravedad es lo que es ya una emergencia de salud pública de importancia internacional. No es que no haya otras alertas, pero estas son como las que realmente llegan a tener una importancia mundial para que realmente se tomen medidas a nivel de la Organización Mundial de la Salud y de todos los estados. Simplemente es un riesgo para la salud pública que puede afectar a otros estados, que se puede propagar y que puede exigir esa respuesta coordinada. Para que algo llegue a esta categoría, una alerta internacional, tiene que ser grave, súbita, inusual o inesperada, o todo ello, tener implicaciones que van más allá de las fronteras de un solo país y que puede necesitar esa acción internacional coordinada para controlar y proteger. Esta decisión de qué es una ESPI o Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional es de la Organización Mundial de la Salud, de su director, que normalmente, por supuesto, asesorado por un comité específico de expertos, pero el que lo determina finalmente es él. Todos conocéis el Reglamento Sanitario Internacional, el nuevo, el de 2005, que entra en vigor en verano del 2007, que es similar a los anteriores, pero con la peculiaridad de que tanto la vigilancia como la respuesta cambia el enfocarnos en unas enfermedades concretas, 3 enfermedades, y amplía mucho más el espectro de cualquier cosa que pueda afectar a la salud y propagarse y afectar
a muchos países y al comercio, al tráfico de viajeros, etc. Su intención de siempre, desde sus primeras versiones, es contener los riesgos conocidos, responder a lo imprevisible y mejorar los preparativos para tanto lo conocido como no, pero que tardemos menos a nivel global en responder. Y, por supuesto, colaborando todos. Esa es la esencia del reglamento. Como he dicho, pues su finalidad es muy clara: prevenir, proteger y controlar la propagación de enfermedades, pero es básico que esto se haga de manera equilibrada. Una de las bases de este reglamento es evitar las interferencias innecesarias en el tráfico de personas, de mercancías, de medios de transporte, porque es algo que la historia ha demostrado y sigue pasando, que a veces por un problema de salud puntual en un estado o en un país aparecen consecuencias indeseadas y no necesarias en otras áreas económicas, de estigma, etcétera, que realmente el reglamento, la Organización Mundial de la Salud y todos los estados que lo hemos firmado, que es prácticamente el mundo entero, debemos tener muy en cuenta. Que haya una alerta no significa que cerremos todas las puertas a este país o a su mercancía. También tiene una parte, aparte de la parte de vigilancia, es una parte de alerta y respuesta. Esta parte, pues, y lo que intenta es que todos nos coordinemos, colaboremos para controlar los brotes y reforzar la seguridad mundial. Para esto está el GOARN, la Red Mundial de Alerta y Respuesta a Brotes, que también es una red con más de 250 instituciones, algunas gubernamentales, otras no, donde lo que se intenta es que la respuesta en determinadas zonas pues haya un apoyo por los demás países, por la Organización Mundial de la Salud, tanto para identificar y vigilar los riesgos como para luego dar una respuesta para evitar esa propagación mundial. Como la jornada es de vigilancia fundamentalmente, pues la parte del reglamento que voy a nombrar un poquito por encima es la que se basa en la vigilancia. Luego tiene otra parte importante de la respuesta, de los puntos de entrada, pero tiene varios apartados donde se centra en cómo se debe hacer esa vigilancia mundial de enfermedades. Cuando entra en vigor en junio del 2007, se dan 5 años a todos los países que lo han firmado para desarrollar unas capacidades, tanto en vigilancia como en respuesta. Y, bueno, pues en algunas cosas se ha cumplido muy bien y en otras, pues personalmente creo que falta mucho por desarrollar. Aquí aparece también ya nombrado en el artículo 4 lo que son los Centros Nacionales de Enlace. En España es el CECAES, concretamente, el Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias, que es el punto donde la Organización Mundial de la Salud tiene el contacto para saber a quién o a quiénes contactar, tanto para recibir como para dar información y, bueno, pues que estemos todos mejor coordinados. Este punto, pues lo que hemos dicho, recoge la información de toda la red de vigilancia, de la RENAVE, de lo que sea, de laboratorios, la valora y, si es necesario, pues la comunica a la Organización Mundial de la Salud o la sigue valorando y, cuando creen que cumple los criterios adecuados, la notifica. Y así sería en todos los países, no solo en España. También la Organización Mundial de la Salud tiene este punto de enlace y es lo que debemos hacer todos los países: avisar si encontramos algo que nos está empezando a asustar o estamos vigilando más atentamente. Pero, si es necesario, si a la organización le llegan noticias por otras vías, puede pedir al Estado parte, por medio del Centro Nacional de Enlace, que le dé información. Incluso puede divulgar esa información, aunque el Estado parte no esté totalmente de acuerdo, en caso, sobre todo, cuando la información se haya extendido, y, bueno, pues todos lo hemos vivido y lo seguimos viviendo, que mucha información sale antes en los medios de comunicación o en las redes sociales de forma muy deformada, pues es el momento que la Organización Mundial de la Salud puede dar información por sí misma sobre lo que está pasando. El anexo 1 de este reglamento nos habla de precisamente las capacidades que debe desarrollar cualquier Estado, incluyendo España, para vigilar. También luego habla para dar respuesta y en los puntos de entrada, a lo que me dedico yo, las fronteras. Y, bueno, pues una parte, igualmente, hay una parte bien desarrollada y otra que probablemente, no está bien desarrollada. Y, como no tenemos mucho tiempo, me voy a centrar ya un poquito, simplemente, unas pinceladas en lo que es las alertas internacionales más importantes, que son estas emergencias de salud pública de importancia internacional, ya dictaminadas por la Organización Mundial de la Salud, que son, pues, un poco, pues, el top de la alerta internacional. El propio reglamento tiene un anexo, el anexo 2, que facilita, y se hizo por ello, tomar la decisión de qué debo notificar de forma urgente a la OMS y qué no.
No quiere decir que no la notifiques más tarde, si la cosa va mal, pero te ayuda este anexo a tomar esa decisión, normalmente por el CECAES, por el Centro Nacional de Enlace, y hay algunas enfermedades que claramente hay que decir que están pasando desde el minuto 1, un caso de polio salvaje en España, pero hay otras que a lo mejor pues, son graves, como puede ser una fiebre amarilla o una fiebre hemorrágica, pero que sí deben pasar por ese algoritmo de es grave, es inusitado, tiene repercusión para la salud pública muy grave, va a poner problemas en el tráfico internacional de viajeros y según llegas al algoritmo, pues se decide notificar o se espera a tener más información o no se notifica. Estos serían los estados los que lo tienen que hacer. Después del anexo vienen unas preguntas que son muy útiles para tomar estas decisiones porque te orientan a poder decir si es grave, si es inusitado, si tiene un riesgo para el tráfico mundial de personas y mercancías o no. Si se cumplen 2 de estos criterios, en principio hay que notificar a la OMS, lo cual no quiere decir que la OMS ya vaya a declarar ya una alerta internacional y menos una emergencia de salud pública de importancia internacional, pero ya conoce lo que está pasando en España, en Italia o en China. Una vez que se ha reunido el director general de la OMS, que es el que declara si lo considera necesario esta emergencia de salud pública de importancia internacional, con la información que ha recibido, con su comité, que lógicamente se reúne un comité de expertos de la OMS, e incluso pueden llamar a técnicos externos, pero en principio son gente muy experta en la enfermedad o el problema de salud en cuestión, emite una opinión, se ve toda la evidencia que hay y se hace una evaluación del riesgo real tanto para la salud como para la propagación internacional, como para que suponga trabas en el tráfico normal de personas y mercancías. Y entonces se decide o no. Y prácticamente para terminar, vamos a hacer un pequeño repaso de estas emergencias que han sido, y ha habido 7 declaradas, algunas más valoradas, y la primera fue en 2009, la gripe H1N1, gripe porcina, gripe A, tuvo varios nombres, que fue una pandemia, la primera pandemia de esta época post-reglamento nuevo, y fue la primera vez que la Organización Mundial de la Salud declaró esta categoría. No mucho tiempo después, unos años, se valoró el declarar a la infección por coronavirus de Oriente Medio, el MERS-CoV, que estaba pues en Oriente Medio precisamente dando la lata, pero pues después de varias reuniones de comités nunca se llegó a declarar emergencia, sigue bajo vigilancia, sigue habiendo informes, sigue siendo una enfermedad preocupante, pero no ha llegado a esa categoría, por eso está en verde clarito. Más o menos en el medio de esto aparece pues quizá la emergencia de salud pública que más impresionó, sin contar con la COVID, por supuesto, que fue el ébola en el oeste de África. En marzo del 2014 ya había bastante ruido, empezaba a morir mucha gente, se estaba extendiendo por países donde, no solo por uno, sino por, en este caso 3, donde no había habido brotes. Aquí se criticó bastante y algo de, pues como todo hay que verlo desde los 2 puntos de vista, que se tardó mucho en declararlo emergencia de salud pública de importancia internacional, que fue en agosto. Esta declaración no es simplemente un papel, eso implica muchas cosas, implica vigilancia, implica respuesta, implica dinero. Entonces, es importante cuando se declara. Y, pues en pocos años se cerró, pero, provocó 10.000 muertos y a lo mejor si todas esas medidas se hubieran tomado antes, no hubiera sido tan desastroso. Estando por esa época más o menos, aparece un brote de fiebre amarilla que preocupa en África, en Angola, que es, brotes de fiebre amarilla en África, pues de cuando en cuando hay, no es una cosa inesperada, pero se extiende, llega a República Democrática del Congo, llega a Kenia y llega a China. Unos trabajadores chinos en Angola, sin vacunar, vuelven de Angola y llevan la enfermedad. Esto preocupa mucho y siempre ha preocupado, incluso en versiones anteriores del reglamento, porque en el sudeste asiático existe el vector transmisor, el Aedes aegypti, de la enfermedad, pero no la enfermedad. El miedo de hace ya muchísimo tiempo es que esta enfermedad se instaure y pueda ser un verdadero desastre mundial. Pero, pues la cosa se quedó en que no y no se llegó a declarar ESPI. Por esas mismas fechas aparece el Zika, que también fue pues, muy llamativo cuando de repente aparecen un montón de casos de Zika en Sudamérica, en Brasil, donde como antes era una enfermedad que se sabía desde hace 50 años, que había una cosa que parecía un catarro, era un arbovirusis menor, con lo cual nadie le daba mucha importancia, que sin Polinesia, que sin nada importante,
pero empiezan a aparecer casos de niños con problemas, con defectos neurológicos, microcefalia, y claro, son tantos que los que vigilan allí se dan cuenta que aquí hay una relación entre señoras embarazadas con Zika y niños con problemas. Además, también se vieron problemas neurológicos en adultos, no solo en niños, con lo cual fue declarada ESPI y la verdad es que fue pues, bastante impresionante también lo que pasó con esa epidemia, que sigue estando ahí, pero ya nadie le hace mucho caso, la verdad. Después de que esta ESPI desapareciera, nos aparece, a ver que no me líe, sí, tenemos dos de ébola, una que no llegó a declararse emergencia de salud pública porque no se vio que fuera a propagarse tanto por la región, las dos en República Democrática del Congo, zona endémica de ébola, pero bueno, pues se puede descontrolar. La siguiente, ya en el 2019 al 20, sí se expandió más, fue más complicada, se había aprendido mucho, por desgracia, como todo, del ébola del 2014, y se pudo controlar y dejó de ser emergencia de salud pública. Y luego ya nos queda, para prácticamente finalizar, pues cuáles están ahora mismo en vigor, qué emergencias tenemos ahora mismo en el mundo. Tenemos la del coronavirus, que además de pandemia es emergencia de salud pública de importancia internacional. Sus comités se reúnen cada 3 meses, llevan ya 13 y de momento pues, es previsible que siga. Después aparece, no hace mucho, en este verano, la crisis de la viruela de los simios o de los monos, que bueno, pues aparece un mecanismo de transmisión no esperado, sale de África y además no se transmite por alguien que ha viajado, sino que se empieza a transmitir en países que nunca han tenido esta enfermedad, a niveles pues eso, de muchos casos, aquí en España, por supuesto, y en otros países, y se decide declarar en junio del 2022 también. Sigue en vigor, probablemente, vamos, vosotros sabréis más de esto seguramente, pero bueno, si siguen bajando los casos y eso, pues llegará un momento que bueno, se normalizará y dejará de ser una ESPI. Y luego tenemos una que yo le tengo especial cariño porque lleva 8 años con nosotros. Cuando se hizo el nuevo reglamento, no se pensaba, o nunca se pensó, que una emergencia de salud pública pudiera ser algo que durara 8 años. Y de hecho ellos mismos, cuando lo discuten, como que de alguna manera dicen, ya, pero es que tanto tiempo algo de una emergencia, pero también está la parte B. Si lo dejo de declarar emergencia con las consecuencias prácticas que tiene esa declaración, ¿qué hacemos? ¿Vamos para atrás cuando la cosa no está yendo demasiado bien? Pues hay que seguir. Y llevan 33 reuniones, 8 años, y cada 3 meses salen recomendaciones temporales sobre lo que se puede hacer con la polio. Lo que ha pasado realmente es que, bueno, a medio camino de la eliminación, cuando declaran la ESPI en 2014, empieza a haber más casos, empieza a haber un problema con la polio vacunal y se decide declarar emergencia de salud pública de importancia internacional. Y eso no mejora. De hecho, bueno, pues todos sabéis que quizá esa parte de la polio vacunal va a peor, con lo cual no se puede cortar ahora y decir, no, ahora ya no lo es. Con lo cual, probablemente, si sigue así, pues seguirá muchos años. Ojalá consigamos de verdad eliminar la polio y desaparezca esta ESPI. Y ya, así que por último, simplemente, bueno, está ahora también, quizá con el coronavirus, pero también pasó con otras emergencias, como la del ébola. El Reglamento Sanitario Internacional es una herramienta estupenda, está muy pensada, es muy difícil poner de acuerdo a tantos países en algo que es legalmente vinculante, que no es ninguna broma, pero tiene sus fallos. Yo estoy de acuerdo en que hay cosas que hay que revisar. El propio director general de la OMS dice que, y lo ha dicho con el coronavirus, que el problema que tiene, uno de los problemas es blanco o negro, o eres ESPI o no lo eres. Y todo lo demás, todas esas alertas que hay, que pueden necesitar respuesta coordinada, que pueden necesitar más cooperación, no lo es, ala. Entonces, eso es un punto, pero hay otros. También cómo se maneja este artículo es muy interesante porque compara los criterios que se han puesto en cada ESPI declarada y no siempre son iguales. Entonces, quizá un poco más homogéneo. Pero realmente mi opinión personal, y eso quizás es muy personal, aunque creo que compartido por mucha gente, es que antes de reformar lo que se debería hacer es cumplir. El Reglamento Sanitario Internacional le queda mucho recorrido que no se está haciendo ni en España ni en otros países como es debido y, por lo tanto, una herramienta que no se cumple no puede ser eficaz. Y con esto he terminado. Gracias por su atención. Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Y
Vengo a contaros un poco una perspectiva tal vez un poco diferente de cuáles son los retos de futuro, ¿no? Los que nos vamos a tener que enfrentar en materia de vigilancia en salud pública. Y me gustaría hacer un breve repaso sobre la trayectoria que lleva esta ciencia, por así decirlo, en nuestro entorno de una manera más materializada, ¿no? A principios del siglo XX, sobre todo se planteaban distintas enfermedades que suponían un riesgo para la salud y se planteaba una vigilancia especial de estas enfermedades, ¿no? En particular, pues, tuberculosis, sarampión, etc. Y así se pusieron en marcha diversos programas hasta que en el año 95 el Real Decreto que regula la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica aúna por primera vez pues, un conjunto de enfermedades que son de un interés especial, ¿no? Ya sea por su gravedad, por su potencial riesgo de propagación o de generación de eventos. Se articulan unos mecanismos básicos que van a ser los fundamentos, los rudimentos de la vigilancia durante mucho tiempo, ¿no? Se arranca el sistema de enfermedades de declaración obligatoria de una manera un poco más homogénea, el sistema de información microbiológica, los sistemas de información sobre brotes y alertas, y luego también arranca el sistema Centinela, ¿no? Que algunas comunidades también tenían experiencia en esta materia, con puestas en marcha de manera puntual de distintos periodos de vigilancia, pero es aquí donde de algún modo todo se cohesiona y bueno, pues pone las bases de lo que ha sido nuestro trabajo durante mucho tiempo. En el año 2005, con el Reglamento Sanitario Internacional, pues es un nuevo acicate y una nueva perspectiva a las amenazas de salud pública y seguimos creciendo. Antes veíamos una pequeña cuerda. La idea es que todos estos componentes generen una estructura que nos permita atar en corto a esas enfermedades, pero seguimos creciendo y siguen apareciendo nuevas cuerdas. En el año 2013 aparece una decisión a nivel europeo que tal vez no tuvo la repercusión que debía haber tenido en nuestro entorno, donde se recogen de una manera muy explícita y muy clara. Es un trabajo muy bueno, es una decisión muy interesante. Los tipos de amenazas que pueden aparecer, qué tipos de respuesta y qué instrumentos hay para responder a ellas, con lo cual amplía un poco la perspectiva, ¿no? Y en el año 2015 las enfermedades de declaración obligatoria se multiplican por 2. Además aparecen nuevos eventos o riesgos a vigilar, como las multiresistentes o las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, que no son enfermedades en sí mismas, por lo tanto no caen dentro del paradigma de las EDOs, sino son conjuntos de riesgos, ¿no? que hay que vigilar. Y con esto cada vez pues, tenemos más cabos y más cuerdas. Y en el año 2020 pues, aparece la COVID-19 con todo lo que ello implica. Y esto es como estamos o como estábamos o algo parecido a lo que hay en el presente, ¿no? Y lo que esperamos es que con más cuerdas podamos atar más a esas enfermedades. Pero en el año 2011 hubo una ley, la Ley de Salud Pública, que tuvo mayor o menor impacto, pero que sí que recogía la creación de un sistema de vigilancia en salud pública mucho más amplio y mucho más a futuro de lo que recogían los sistemas anteriores. Ese apartado quedó atascado y no es hasta recientemente este año cuando se ha publicado el anteproyecto de ley de la vigilancia en salud pública, donde retoma ese desafío que plantea la ley 33/2011 e identifica unos componentes que tienen que ser la base de la vigilancia, ¿no? Ya no estamos hablando de enfermedades ni de riesgos, sino estamos hablando de componentes en sí mismos que tienen una complejidad importante y que hay que abordar y coordinar, ¿no? Y aquí corremos el riesgo de bien plantearnos o inundados por un montón de cuerdas ahí, todas desordenadas encima de nuestra mesa, o realmente generar una red donde haya unos nodos funcionales y eficientes que nos permitan contener esa propagación, ya no solo de esas enfermedades transmisibles, sino de otro montón de riesgos que pueden aparecer, ¿no? Entre otros componentes, pues están los riesgos ambientales, la salud laboral, en fin, y un montón de elementos que algunos más y otros menos desarrollados, pues tendremos que prestar especial atención en el futuro. Pero además la realidad es tozuda, ¿no? Y nos encontramos en unas situaciones que mientras pensamos en cómo es el sistema, tenemos que seguir trabajando en el que teníamos. Y sí que me gustaría hacer un repaso breve. Estos son
los grandes eventos de salud pública, por llamarlo de alguna manera, que han pasado en los últimos 100 años, ¿no? No es mi intención leerlos todos, pero sí que de estos 16 eventos, los 10 últimos han sido en los últimos 10 años. Esto significa que de algún modo estamos entrando en un entorno, estamos entrando en un contexto que nos hace más vulnerables y que facilita de algún modo la aparición de estos grandes eventos. Y si la COVID ha dejado algo claro y patente, es que las condiciones en las que vivimos, en las que trabajamos, etcétera, influyen muchísimo, muchísimo en lo que podremos hacer para contener las enfermedades y cómo estas enfermedades o problemas de salud podrán propagarse en nuestro entorno. Y yo creo que esta es la pregunta clave a la que tiene que responder la vigilancia, porque la vigilancia es un instrumento al servicio de la sociedad. ¿Y cómo será la sociedad de nuestro futuro, ¿no? A veces ponemos mucho énfasis en la tecnología y poco en la imaginación, y yo creo que es importante también imaginar, ¿no?, para darle ese sentido a la dirección que estamos tomando. Y sí que me gustaría leer 3 pequeños relatos, son muy cortitos, que yo creo que es más ameno para ilustrar cómo esos determinantes han cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Me parecía que en vez de poner sesudas reflexiones académicas, pues 3 historietas podían reflejar igual de bien lo que os quería transmitir, ¿no? La primera historia transcurre en 1982 y dice así: Pachi lleva varias semanas con cansancio y fiebre que varía a lo largo del día. Una tarde decide acudir a su médico de atención primaria. Este revisa su historia clínica, donde aparecen sus datos demográficos y familiares. Varón de 28 años, casado, que vive con su mujer y sus 3 hijos, un niño de 7 años, una niña de 5 años y otro niño de 4 años. En la historia consta su domicilio, situado en el centro del pueblo. El médico le realiza una anamnesis general, donde hablan de la rutina diaria de Pachi. Suele desayunar tostadas con mantequilla y café con leche. Normalmente divide su tiempo entre el trabajo con los animales en el caserío por la mañana y el trabajo en la construcción por las tardes. En el caserío tiene contacto frecuente con vacas, conejos, cerdos y gallinas. Y hace 4 días realizaron una matanza de gallinas. En la construcción emplea los productos tradicionales para elaborar cemento y suele usar pintura industrial blanca. En cuanto a los hobbies, es cazador y tiene por costumbre irse los fines de semana a Aragón, pero aún no ha empezado la temporada de caza. El fin de semana pasado realizó un viaje al Dachau para asistir a una comida familiar en casa de los abuelos. Cocinaron la abuela y sus hermanas. No ha realizado otros viajes recientes. Hace un par de años estuvo ingresado, pero no sabe por qué. El médico solicita que le envíen el resto de la historia clínica en papel desde el hospital. Espera recibir los ficheros y los consulta. Y la sospecha que tiene es de una brucelosis, con lo cual coge la ficha de notificación, la rellena y la manda por fax a el servicio de epidemiología del área correspondiente. Aquí estas imágenes lo que pretenden reflejar es más o menos el transcurso de la historia, ¿no? Cómo era la vida hace no tanto tiempo. Vamos a un momento un poco más actual, el año 2012. Nuestra protagonista se llama Idoia. Ella tiene dolor abdominal, fiebre y diarrea sanguinolenta desde hace algunas horas. Decide acudir al centro de urgencias extrahospitalarias más cercano, porque el horario de su médico de familia no le va bien. La médica de guardia revisa su historia clínica, donde aparecen sus datos demográficos. Mujer de 32 años, pero el domicilio está en otra ciudad. Idoia le dice que es la casa de sus padres. Ha estudiado biología y está haciendo un posgrado en biología molecular. Comparte piso a las afueras de la ciudad con otras 4 compañeras de posgrado. Tiene una novia estable, pero de vez en cuando tiene relaciones con algún chico o alguna chica que le gusta. La médica le hace la anamnesis general para conocer su rutina diaria. Idoia es vegetariana y desayuna leche vegetal con avena, todo de origen ecológico. Se dedica a asistir a la universidad y a estudiar, y además un día por semana da clases de refuerzo a alumnos de bachillerato. Ha estado 2 meses viajando por Nepal, la India, Bután y Bangladesh y ha regresado hace 3 días. Antes de ir de viaje, cumplió y fue a la consulta del viajero, donde le dieron las vacunas necesarias y la profilaxis para la malaria.
En su interés por conocer la cultura local, ha comido en puestos callejeros, visitado zonas rurales y se ha bañado en aguas termales. Le han picado diversos insectos y ha estado haciendo actividades de voluntariado también. Durante su estancia se encontró mal en algún momento y acudió a una clínica con la que tenía un convenio su seguro. Está muy contenta y quiere volver a hacer un intercambio con la Universidad de Bengala Occidental. La médica sospecha de dengue o de alguna disentería por algún microorganismo multiresistente. Consulta su historia clínica y pide a la paciente que le facilite la información sobre las consultas privadas. Codifica el motivo de consulta y el sistema de notificación lo capta automáticamente debido a unos algoritmos que previamente se han establecido y el caso se notifica por vía pasiva y se carga en el sistema de notificación. Esto es muy parecido a lo que muchas comunidades tenemos ahora, en la cual hay un cierto grado de integración de la historia clínica con nuestros sistemas de vigilancia. Pero a mí me gustaría dar un paso más y pensar cómo vamos a vivir en el futuro, para ver nuestra vigilancia a qué tipo de sociedad tendrá que servir. Esta historia es del año 2082. La protagonista se llama Irati. Tiene dolor de cabeza y dolor articular que ha aumentado en los últimos días y consulta a Asclepio. Asclepio es la inteligencia artificial online para el diagnóstico del Sistema Nacional de Salud disponible solo en el metaverso. Le muestra su historia clínica completa, donde constan sus datos demográficos. Mujer de 62 años, pero no aparece lugar de residencia. Irati es una trabajadora nómada. En estos momentos vive en la megaciudad de Madrid. Asclepio le realiza una anamnesis para explorar su rutina. Irati no tiene pareja y tiene una hija sana de 12 años. Cuando Irati viaja, esta niña se queda a cargo de su asistente robótico de cuidados. En cuanto a su desayuno, suele tomar pan a base de proteínas de insectos y paté de algas. No visita barrios que se encuentran en la zona especial de exclusión. Viaja frecuentemente en Hyperloop a las costas de Francia, España y Portugal. Trabaja programando in situ y reparando drones anfibios para la limpieza de microplásticos y compuestos orgánicos persistentes de las aguas de consumo. Y además estos drones se dedican a la manipulación de las condiciones locales de las aguas de baño para revertir las proliferaciones masivas de algas. En el último mes ha estado en 15 ciudades. Antes de consumir agua, emplea sistemáticamente los kits de potabilización con marcado CE. Asegura cumplir todas las medidas de higiene. Asclepio lanza una consulta al Espacio Europeo de Datos Sanitarios, actualiza la información clínica de Irati en lenguaje natural para que los que somos humanos podamos entender lo que está pasando, y envía una notificación distribuyéndola a los proveedores de salud pública y sospechando algún tipo de intoxicación por metal debido a los múltiples contactos con sustancias tóxicas. Y esto es brevemente lo que quería contaros con esta historia, ¿no? Vivimos en una sociedad que está cada vez más envejecida y tiene cada vez más condiciones crónicas. Las desigualdades, lejos de disminuir, se mantienen o están aumentando. Y a mí me gusta pensar que la pandemia que vimos no ha sido solamente una pandemia, sino ha sido una sindemia de al menos estos dos elementos con la COVID-19. Ha sido la propagación rápida de una enfermedad sobre una sociedad que ya estaba viviendo la propagación de otras enfermedades. Además, cambian los modelos de familia, cómo vivimos y cómo nos relacionamos y las relaciones afectivas que tenemos. Y eso también puede influir en cómo vamos a enfermar. Y en cuanto a las condiciones ambientales, ha cambiado mucho el hábitat, el tipo de hogar que tenemos, dónde vivimos, cómo está ubicado o conectado con el resto de la ciudad. El medio ambiente siempre ha sido fundamental, pero ahora que está cambiando vamos a notar más sus efectos. Y aquí es donde probablemente tengamos uno de los mayores retos en vigilancia, poder integrar este aspecto con nuestras rutinas y nuestras actividades. La movilidad, cómo se vive el tiempo de ocio y luego también el trabajo son cuestiones que han vivido una transformación muy importante en los últimos años y probablemente lo sigan viviendo en los próximos años. ¿Y cuáles son los retos? Los retos principales a los que nos enfrentamos son precisamente sacar partido a la digitalización, no quedarnos atrás en esta ola que nos puede revertir tanto beneficio. Tenemos que también pensar en el tipo de legislación que necesitamos. Hemos visto que al principio teníamos piezas sueltas para enfermedades, luego teníamos para conjuntos de enfermedades, ahora tenemos conjuntos de riesgos y la nueva estrategia o la nueva
vigilancia en salud pública ya ni siquiera se referirá a los riesgos, sino se referirá a conjuntos de problemas, ¿no? Tenemos que cambiar también esa mirada y pensar en si las leyes que tenemos son suficientes, en a qué nos dan pie o cómo tenemos que plantearlo, ¿no? Y necesitamos flexibilidad porque tenemos que responder a aquello que esté imaginado, pero a aquello que no esté imaginado también, ¿no? Y aquello que nos toca vivir en el día a día. Y yo creo que eso es fundamental, esa combinación entre la legislación y la flexibilidad, porque la necesidad de flexibilidad también va a influir en el tipo de información que vamos a demandar y a necesitar en cada momento. Y luego esa aproximación a todos los riesgos, ¿no? Pasar de pensar en un riesgo concreto, una enfermedad concreta, a prevenir los riesgos en todo su conjunto. Y no tenemos que olvidar los 4 elementos básicos de la vigilancia que no hay que dejar de lado, porque hay que pensar en el futuro, pero tampoco tenemos que perder aquello que nos da la identidad, por así decirlo, ¿no? Y que nos hace ser lo que somos, que es tener unos buenos datos y una buena información, que esa buena información no requiera que haya una persona dedicando tiempo a depurarla, que esa información venga lo más depurada posible. Necesitamos analítica, una analítica algo más avanzada, una analítica que la parte automatizable sea automatizada y que de algún modo libere los datos, liberen las manos y la analítica libere la cabeza de las personas que trabajan en epidemiología para que realmente puedan centrarse en lo que más valor aporta, ¿no? Que es la difusión y la acción, básicamente, ¿no? Si conseguimos que estos 2 elementos, los datos y la analítica, caigan en un proceso más automatizado, posiblemente seamos más eficientes a la hora de dar resultados y básicamente con esa difusión y esa acción poder mejorar la salud de las sociedades a las que servimos y protegerlas de las amenazas presentes y futuras. Muchas gracias. Y yo, como mucho me conocéis, soy mucho más práctico. Y yo voy un poco a repasar todo lo que hemos vivido a lo largo de estos 2022 y un poco también a trazar un poco la perspectiva, la planificación estratégica y todo un poco los retos también que tenemos dentro de ese paraguas de alerta internacionales, pero también de evolución tecnológica y de que se han comentado en la anterior ponencia, un poco más aterrizada a nuestro entorno, al entorno de Andalucía. Y voy a hablar de la vigilancia y respuesta en salud pública en Andalucía y voy a volver y centrarlo también en un concepto que cada vez me gusta más, que es de avanzamos en red, que un poco lo que creo que es una frase que quizá pues pone en valor nuestro trabajo y también en nuestras señas de identidad, ¿no? Si miramos hacia atrás, y tampoco hace mucho atrás, simplemente a principios de año, pues todavía empezábamos el año con todavía pandemia de COVID. Afortunadamente, pues en marzo, alrededor de marzo, ya se publicó una nueva estrategia que de alguna forma descargaba de toda esa carga de trabajo ligada a la obtención del dato y a la gestión de casos y de brotes, centrando más bien la vigilancia pues, en determinados grupos poblacionales y de riesgo y de alguna forma también sentando la base de la que luego pasó a ser la vigilancia de infecciones respiratorias agudas, ¿no? de una forma más consistente. Pero luego también empezamos a enfrentarnos también a una nueva alerta, una alerta internacional de viruela del mono, en la que Andalucía también fue una de las comunidades más afectadas, junto con Madrid y Cataluña, también por la población que claramente tenemos. Y también pues tuvimos y vivimos también detecciones de brotes peculiares como el de viruela del mono en un centro de tatuajes, que también fue bastante emblemático, ¿no? Y representativo de nuestro trabajo. También en mayo, alrededor de mayo, otro hito histórico que quiero destacar también fue empezar a utilizar Red Alerta para la declaración de casos de VIH y SIDA. Y lo destaco porque era una de aquellas cosas que teníamos muy claro. Yo creo que todavía teníamos consenso de que esto se tenía que hacer y no entendíamos por qué nunca se hacía.
Y afortunadamente pues lo logramos. Está costando, ¿eh? Está costando mucho. Y está costándole mucho también a la gente del Servicio de Vigilancia y Salud Laboral de la Consejería. Pero también somos conscientes de este cambio se tenía que dar y afortunadamente pues estamos en ello. Y luego a todo eso también tenemos de repente la hepatitis en niños, ¿no? De origen desconocido, que afortunadamente luego no ha tenido tanta trascendencia como pudo tener en un momento dado, pero que claramente tensionó también. Además, en verano, porque cada vez estamos más acostumbrados que las alertas peores pasan en verano. Eso está claro. Es decir, muchas veces reflexiono en que la asistencia sanitaria está pensada para que los profesionales se vayan de vacaciones en verano y a lo mejor para los de salud pública tenemos que cambiarle el foco. Es que justo en verano es cuando no deberíamos irnos de vacaciones o por lo menos hacer que realmente pues, podamos... Verá, me vuelvo a expresarlo mejor. Que quizá la organización debería facilitar flexibilidad a la hora de gestionar las vacaciones, para que no se centrara en determinados momentos tan cruciales. Es decir, a mí también me gusta irme de vacaciones en agosto o en julio, os lo puedo asegurar, así que no se trata de eso. Y luego, pues desafortunadamente también tuvimos el primer fallecido de viruela del mono, con un impacto mediático medio, pero también en términos de también hacernos ver de que se trataba al final al cabo de no solo de una enfermedad leve, sino que también podía llevarse la vida humana de gente jóvenes, en este caso un joven sin patologías y sin antecedentes de interés. Y luego también un paso más que también hemos dado este año y que también a destacar, también la publicación del documento de estudio de contacto de ITS y VIH. Estamos en medio de un incremento tan grande de ITS y afortunadamente el VIH parece que toma una evolución más constante gracias claramente pues, al tratamiento, a la PrEP y también quizás en todos estos años nuestra labor de vigilancia pues veíamos que se podía potenciar de alguna forma, ¿no? Y tenía que abarcar también este ámbito tan importante y que ha sido como hasta ahora un poco dejado atrás, ¿no? Y también hemos tenido tiempo también de publicar algo, que yo creo que un poco ha sido quizá una de nuestras necesidades a mejorar de cara al futuro y poco a poco también y con muchas dificultades estamos intentando crear y trabajar en este ámbito para hacer visible nuestro trabajo, para hacer visible el trabajo de vigilancia. A lo largo también de este 2022, también algunas fechas clave también y algunos documentos clave que se han ido publicando han sido, en primera instancia, pues la Declaración de Zaragoza, en marzo de 2023, para impulsar la vigilancia en salud pública, el desarrollo de los sistemas de información, también impulsar una adecuada dotación de los recursos humanos. También tenemos la Estrategia de Vigilancia en Salud Pública del Sistema Nacional de Salud, que es un poco nuestro paraguas nacional de la estrategia que también estamos desarrollando, y la Estrategia de Salud Pública, que a su vez incluye como línea estratégica la Estrategia de Vigilancia. Y un poco estos tres documentos también es lo que, por lo menos desde un punto de vista operativo, desde un punto de vista técnico, es lo que van a marcar un poco los pasos que también nosotros a nivel de nuestra comunidad vamos a dar en los siguientes años. Más allá que también somos conscientes que también un cambio normativo es necesario y además se está trabajando en un nuevo Real Decreto, en una actualización de esa normativa nacional que claramente pues, ayudará en modernizar también y actualizar posiblemente también la normativa a nivel comunitario. Como sabéis y como ya hemos mencionado varias veces, desde el año pasado llevamos trabajando en la Estrategia de Vigilancia y Respuesta en Salud Pública y no es casualidad que la estrategia se llame de Vigilancia y Respuesta
porque también nuestra intención era también hacer visible ese trabajo que hacemos de acción en salud, ese trabajo de intervención. Nosotros no vigilamos para interpretar los datos y ya está. Nosotros vigilamos para que esta información realmente resulte valiosa para poner en marcha toda aquella medidas y acciones de prevención, de promoción, de protección de la salud, y que realmente pues, la vigilancia sea una base para el desarrollo de la estrategia de prevención en todo el sistema sanitario público de Andalucía. Y para ello, pues básicamente la estrategia se centra en esta grande área, que es un poco de consolidación y fortalecimiento del sistema de vigilancia y del sistema integral de alerta, de vigilancia y respuesta para el control de enfermedades transmisibles, no transmisibles y del ámbito de la salud laboral, el tratamiento de la información, análisis y resultados con Argos, con el desarrollo de Argos, el nuevo sistema de información, que además se hablará a lo largo del día, y potenciar un aspecto clave, que es la capacitación, difusión y gestión del conocimiento. Tenemos que formarnos, tenemos que difundir nuestro trabajo y tenemos que investigar, que es uno de los elementos clave en el que creo que quizá tenemos más margen de mejora, ¿no? Para ello, pues, se han creado nuevos grupos de trabajo y un grupo motor. Han participado varias instituciones, el Ministerio de Sanidad, a través del SECAES, del CNE, del CNM, también del Instituto Carlos III, la Consejería de Salud y Consumo, a través del Servicio de Vigilancia, que lidera un poco esta estrategia, el Servicio Andaluz de Salud, por supuesto, la Escuela Andaluza de Salud Pública, EPES, sociedades científicas, la ciudadanía, ya que actualmente pues, la estrategia se encuentra en consulta pública y esperemos que se pueda publicar a principios de enero, si todo va bien. Y como veis allí, pues realmente las primeras reuniones pues empezaron en abril de 2021. Todavía no nos podíamos reunir de forma presencial, pero sí tuvimos la fuerza y la voluntad en un momento tan crítico de la pandemia también de emprender un nuevo proyecto. Y yo creo que también eso, también una vez más, demuestra también el compromiso que tenemos los profesionales de la red, que incluso ante las adversidades siempre tenemos este afán de mejora, este afán de querer mejorar las cosas y de hacer las cosas bien. Claramente, pues, estos años, pues, yo siempre lo comento, si nosotros hemos multiplicado por 10 la gestión de brotes, por 10. Ya, pero son de COVID. Y claro, ya de repente, pues a veces cuando dicen, no, pero eso es por la pandemia, es como por decir, pero eso ya no cuenta, porque era por la pandemia, pero te queda muchas veces diciendo que realmente la pandemia para nosotros ha supuesto un impacto tan brutal en nuestro trabajo y también, pues como podemos ver, también ha repercutido de forma negativa también en la detección de otras alertas. Y no simplemente por una detección ineficiente, sino también porque la gente posiblemente no acudía o también tampoco han cambiado, ha afectado la pandemia en todos los aspectos, ¿no? Y también se ha visto, aquí no se ve bien, que también claramente en 2021 hemos empeorado también en nuestra calidad de trabajo, ¿no? En la evaluación de los informes que hacemos, siendo siempre una nota. Hemos pasado del 7,4 de 2020, hemos mejorado en 2021 a un 7,7, pero estamos muy lejos de la calidad que teníamos en 2019 de 8,4. Pero bueno, sí que tenemos, pues, podemos mirar realmente a los datos de 2022 también con mayor optimismo, ¿no? Fijaros cómo los brotes no COVID en 2022, todavía no se ha cerrado el año, llevamos 850 brotes no COVID, y es el valor más alto conseguido nunca por el sistema de vigilancia. Eso quiere decir que la red, en este momento, tras esa fase aguda de la pandemia, no solo ha vuelto a tener una capacidad de detección anterior a años previos de la pandemia, sino que también tiene una mayor capacidad de detección. Y eso yo creo que es muy positivo.
Porque además, aquí nos estamos contando que también hemos tenido casi otros 4.000 brotes de COVID. Entonces, eso también, trasladaros ese mensaje que la pandemia también ha venido y ha mejorado nuestra capacidad de respuesta, y creo que también a futuro también veremos también los resultados de esta mejora en nuestro trabajo. Eso sí, uno de los aspectos clave, y está siendo y lo ha sido a lo largo de toda la pandemia, y lo sigue siendo y lo seguirá siendo también en los próximos años, es la mejora de los sistemas de información. Yo todavía recuerdo cuando se nos ocurrió lo del importador automático. Y aquello pues, se nos ocurrió incluso antes de la declaración del estado de alerta, ¿no? de la pandemia. Pero también, pues, como todo cambio, supone muchísimo esfuerzo, y más aún en un ámbito de sistemas de información en las que, además, muchas veces se comenta, es verdad que el sistema de vigilancia de Andalucía tenemos esta dependencia funcional de la Consejería de Salud y también del Servicio Andaluz de Salud, que algunas veces supone algún tipo de barrera o algún tipo de dificultad, pero que también creo que en realidad la tenemos que ver como una oportunidad, y que ahora, pues, con el desarrollo también del nuevo sistema de información, pues tenemos que aprovechar. Porque, claro, yo suelo utilizar siempre esta diapositiva de un compañero del Servicio de Vigilancia, de FREN, cuando él me dice que Red Alerta es muy bonita, pero por dentro no está bien. Es que se puede caer en cualquier momento. Entonces, somos una comunidad afortunada porque tenemos un sistema de información que une y nos permite la comunicación y la gestión de la información en todos los distintos niveles, local, provincial y central, pero también nuestra herramienta está siendo, es obsoleta. Entonces, pues para ello que tenemos que ir avanzando, y una de las ponencias pues se centrará específicamente sobre Argos, sobre el nuevo sistema de información, donde básicamente nos centramos en 3 aspectos. Posibilidad de interoperar con todos los sistemas de información de los que tendremos que sacar la información de interés para la vigilancia, no solo la historia clínica, sino que también de otros sistemas de información del Servicio Andaluz de Salud, pero también de la Consejería de Salud y Consumo. Disponer de una nueva herramienta, una nueva red alerta, por así entendernos. Y también uno de los aspectos clave es la posibilidad de análisis, explotación y visualización de datos, que también de forma estratégica la hemos sacado como un objetivo aparte, porque un poco partiendo de la idea de que no podemos dejar que el profesional pierda 1, 2 o 3 horas calculando una tasa de incidencia de una enfermedad de su distrito, para que se tenga que descargar los datos, lo tenga que depurar, lo tenga que ¿para qué? ¿Para qué? Para al final tener un dato que nosotros desde el nivel central se lo podemos ofrecer de forma automática, actualizado, con una periodicidad de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses o diaria, de la que queramos, en función de lo que realmente necesitamos. Y eso es uno de ese esfuerzo que estamos haciendo con nuestro nuevo sistema de información, además de poder incorporar de forma automática determinada información que sabemos que al profesional le cuesta mucho y que a lo mejor necesita entrar en distintos sistemas de información. Entonces, todo este trabajo de facilitación del trabajo es un poco nuestra misión. Y también con la voluntad o a sabienda de que cuando hablamos de calidad asistencial, la red de vigilancia también es parte de esa mejora de la calidad asistencial. Porque cuando nosotros canalizamos pacientes, revisamos calendarios vaquenales, hacemos intervenciones en colegios, damos charlas sobre enfermedad meningocócica, lo que estamos haciendo es dar un mejor servicio de salud. Entonces, pues yo creo que nosotros también somos parte de esa calidad asistencial y hacemos un trabajo tan valioso para realmente mejorar la calidad del sistema en todos sus aspectos. Y luego, pues estamos trabajando también en la automatización de los resultados de vigilancia en salud pública,
basándonos fundamentalmente en 3 aspectos. Lo que queremos es que podamos disponer no solo de herramientas que nos proporcionen información sobre el análisis de situación de determinadas enfermedades o eventos objeto de vigilancia, sino también medir y hacer seguimiento del desempeño de los profesionales, de los objetivos que realmente se le asignan a los profesionales y luego también pues, mirar a la calidad de los datos que realmente recogemos. Entonces, pues estamos trabajando en estos 3 aspectos para poder seguir realmente utilizando y gestionando pues, los resultados obtenidos de la vigilancia. Como voy un poquito tarde, pues simplemente pues, deciros que en 2022 hemos hecho 5 cursos de formación de vigilancia en salud pública, de vigilancia de enfermedades transmisibles, no transmisibles y cáncer, uno de introducción a la vigilancia, otro de investigación, otro de sistema de información. Pero es que desde 2020 llevamos 16 cursos, con más de 1.500 profesionales formados y un despliegue de formación posiblemente nunca visto hasta ahora. Y además, en plena pandemia. Entonces, pues, y además con una respuesta de los profesionales muy buena. Y además con una valoración de 85,6% de satisfacción. Además, parece que lo hacemos bien. En algunos no nos habéis puntuado muy bien, como el del sistema de información, porque por lo visto nos habéis dicho que era muy difícil. Así que también lo vamos a tener en cuenta, pero también somos conscientes que han sido la dificultad muchas veces porque realmente queremos que toda la red también avance en poder tener competencias y realmente pues, capacidad de gestionar los datos de una forma efectiva. Y ese curso concretamente de sistemas de información lo volveremos a dar porque queremos que además es imprescindible para las mejoras de nuestro desempeño. Y también, como sabéis, llevamos más de 90 sesiones ya semanales. Tenemos una reunión semanal todos los martes, un foro de intercambio, de formación, de comunicación, en la que han participado más de 14.000 asistentes desde su puesta en marcha, un promedio de 160 asistentes por sesión. Se han tratado distintos temas. Hemos tenido pico de hasta 650 asistentes, es decir, y una valoración global en una encuesta que hemos hecho recientemente de un 8,7. Es decir, que además, como profesionales, también valoráis este tipo de intervenciones y este tipo de resultados. Seguimos con el análisis y difusión de la información a través de la publicación de monografía, del boletín epidemiológico, que creemos que son vías necesarias, que hay que seguir potenciando, aunque también tenemos que buscar alternativas. No podemos seguir publicando monográficos. Porque además, cuando luego le preguntamos a los directores médicos o a los gerentes, no tienen ni idea, no les llega. Entonces tenemos que buscar también y esforzarnos para encontrar herramientas para que realmente cuando un gestor de salud necesite la información sepa dónde cogerla y sepa que existe, para facilitarle ese tipo de trabajo, no solo para el gestor, pero también para el profesional, porque muchas veces pues, nos cuesta la misma vida buscar un boletín o una monografía cuando realmente lo necesitamos. Entonces, pues también somos conscientes de tener que mejorar esto. No me voy a extender más. Portal de COVID hemos visto que ha tenido un impacto brutal, más de 33 millones de visitas el informe COVID durante la pandemia. Lo vamos a potenciar para desplegar también en la vigilancia de enfermedades de declaración obligatoria de una forma más amena y más disponible y accesible para toda la ciudadanía. Estamos trabajando en ello. También estamos mejorando en la posibilidad de mejorar la declaración de los privados a través de un aplicativo concreto. Y luego pues, también nos hemos permitido el lujo también de echarle un guiño un poco y renovarnos un poquito el diseño, ¿no? Después de 25 años, en el que ya se innovó, porque ya el hecho de tener un logo ahora está muy común, pero tenerlo ya desde hace 20 años pues no era tampoco tan común. Pero sí que quizá había llegado un momento un poco de cambiar un poquito más, siempre anclando un poquito al pasado, ¿no? Y no solo en el logo, sino que también con la monografía y con el boletín, ¿no? Y os puedo asegurar que todo eso tiene mucho trabajo detrás, aunque parezca que luego son cosas menores, ¿no? Y luego, pues por último, la investigación. Sabemos que
nos puede la carga de trabajo, nos puede el escaso entrenamiento que podemos tener en publicar a veces, que realmente la organización parece que no ayuda tampoco, pero yo creo que tenemos muchísimos más factores a favor para que realmente desplegar todo nuestro potencial investigador. Tenemos datos fiables, datos consolidados, fuentes de información realmente asentadas, tenemos una oportunidad más de trabajo en red, tenemos personas altamente cualificadas, profesionales altamente cualificados y además reconocidos, ¿no?, dentro de ese ámbito, así que lo tenemos que aprovechar. Y por ello, pues, concluir que la pandemia de COVID, pues, quizás ha sido un catalizador, ¿no?, para todos los avances que estamos viviendo en este momento, especialmente la vigilancia en salud pública. La estrategia de vigilancia lo que pretende ser una hoja de ruta planificada para avanzar en consolidar nuestra organización y nuestro trabajo en red. Y luego, pues, también mirando a la necesidad de afianzar y dimensionar de forma adecuada también los recursos humanos y tecnológicos que son necesarios para nuestro trabajo. Y por último, el trabajo en red de vigilancia, yo creo que sigue siendo uno de los valores añadidos de mayor calado que podemos aportar a la organización y para mejorar la salud de la persona. Así que, sin más, pues daros las gracias y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a los tres ponentes. Han sido, yo creo que, tres presentaciones excelentes y tenéis la oportunidad ahora de poder hacer todas las preguntas que hayan surgido a lo largo de estas charlas y yo creo que hay que aprovechar que tenemos tiempo. Hola, buenos días. Soy Rosa López, especialista en medicina preventiva. Felicitar a la mesa por las tres presentaciones magníficas. Quisiera pedirle una opinión a la doctora Mar Faraco en relación al Reglamento Sanitario Internacional que ha expuesto. Es muy difícil sintetizar, como lo ha hecho, qué es el reglamento y cómo funciona y un poco las emergencias de salud pública internacional relevantes. En la última parte hacía una valoración crítica, somera, diría yo, de poco para qué nos sirve el reglamento, si funciona o no funciona y por qué. Mi pregunta concreta sería, concretamente para la pandemia COVID, ¿crees que el reglamento ha aportado algo? ¿Ha servido mínimamente en algún aspecto? Y lo estoy planteando de una forma muy dura, ¿eh? Quizás lo separo del resto de las emergencias de salud pública internacional, pero es un planteamiento duro, pero que yo creo que merece la pena. Gracias. Pues en esa línea un poco, no solo con la pandemia, iba también mi reflexión. Efectivamente es una gran herramienta, es útil, pero si no se desarrolla bien, no lo es. Y personalmente, y creo que muchos lo comparten, otros menos, creo que le falta mucho por desarrollar. Antes de cambiarlo, que también puede cambiar, en la pandemia se ha quedado muy corto, porque bueno, también la pandemia es que ha sido una cosa muy grande, con lo cual se veía venir, teóricamente iba a venir, hasta que llegó. Y el reglamento, que en teoría está pensado también para eso, pues luego cada gobierno ha hecho lo que ha querido y ha podido, y hemos cerrado puertas, y hemos ni tráfico, ni material, ni nada. Entonces, realmente sí, se debe reflexionar, pero yo creo que la reflexión, antes incluso de cambiar, es implementar, porque en distintas partes cada uno conoce la suya. En la que yo más conozco, que es la de puntos de entrada, pues está muy mal implementada en España, pero es que en el mundo en general también. Entonces, en mi opinión, a lo mejor es un poco dura, pero es la que hay. Sí, muchas gracias. ¿Y la razón por la que no se implementa? Es decir, yo apuntaría hacia la voluntad política de los casi 200 países miembros, pero estamos en Occidente, estamos en la parte privilegiada del mundo
y está ocurriendo lo mismo que en todas las demás partes, ¿no? Es que sí, efectivamente, por ejemplo, el Centro Nacional de Enlace de un país con muy pocos recursos es una persona, el pobre allí perdido. Aquí no es así. Nosotros tenemos un CECAES y otros países desarrollados tienen unos organismos buenos. Es decir, que es complicado, pero en los países de alto desarrollo y el que nosotros vivimos o conocemos, que es España, no hay voluntad política. En la parte que me corresponde y que yo conozco, voluntad cero. Y cuando llega el problema sí hay voluntad, pero es que el problema, para afrontarlo, hay que prevenir antes. No podemos querer poner 800 puntos de entrada de un día para otro. Eso no existe. Y en otras partes vosotros conoceréis mejor, pero supongo que es similar. ¿Pregunta para los ponentes? ¿Ninguna? Pues yo voy a aprovechar que tengo minutos, lo siento mucho, pero voy a aprovechar la ocasión, si nadie se anima, para preguntarle a Pello sobre, ha dejado entrever la nueva oportunidad que vamos a tener de trabajar todos nosotros bajo el paraguas del Centro Estatal de Salud Pública. Y bueno, me gustaría conocer tu opinión sobre cómo vamos a trabajar todas las comunidades autónomas bajo este nuevo paraguas de coordinación. Bueno, yo creo que sin profundizar demasiado, también en la charla de Nicola ha aparecido, tenemos una estrategia de vigilancia en salud pública que tiene varias líneas estratégicas y, en teoría, esa estrategia nos marca de algún modo las pautas que podemos seguir para llegar de dónde estamos a dónde queremos ir, ¿no? Y precisamente una de las líneas que recoge es la creación de un Centro Estatal de Salud Pública. De algún modo, la vigilancia se ha llegado a convertir en una ciencia tan compleja que es necesario un cuerpo técnico sólido, dedicado en exclusiva a eso. Y eso no solo tiene que pasar a nivel de las comunidades autónomas, también tiene que pasar a nivel estatal. Y hay una cuestión que además enlaza con la pregunta anterior, que es muy relevante, y es que a veces no se entiende qué es la salud fuera de un hospital o fuera de un centro de salud. No se entiende. Se piensa que la salud es cuando alguien está enfermo, va al médico, ¿no? Y sin embargo, podemos hacer muchas cosas para evitar que esa persona enferme. Yo creo que si acompañamos de un pequeño cambio de mentalidad, que ya ha ocurrido con la pandemia, porque se ha visto que muchos instrumentos de prevención estaban fuera de lo que es el aparato sanitario como tal, ¿no? Entonces, si aprovechamos esta pequeña brecha que nos ha abierto la pandemia para decir, efectivamente, fuera de los hospitales, fuera de los centros de salud, podemos generar mucha salud y tenemos que generar mucha salud, ¿no? Y tenemos que invertir en ello. Y posiblemente este centro estatal sea un nuevo mecanismo que nos permita coordinarnos más, coordinarnos mejor y poner el énfasis en fortalecer aquellos elementos que están más débiles, ¿no? Por ejemplo, los puntos de entrada podrían ser unos elementos que son fundamentales. Lo digo porque a veces había un filósofo que decía: no atribuyas a la maldad lo que puedes atribuir a la ignorancia, ¿no? Y a lo mejor es que simplemente se ignora que poniendo algún huevo más en una cesta, pues tienes mucho beneficio y si a la hora de hacer los presupuestos o el reparto de personal, pues un ministerio, una consejería, un departamento, pues no tiene eso en consideración, pues tenemos que quitar esas vendas, ¿no? Para que la gente vea que tenemos que generar esa salud desde todos los ámbitos. ¿Alguna pregunta ha surgido después de esto? Porque si no voy a seguir. Ya la última, quería conocer, Nicolás, he visto pues que la estrategia lleva un gran afán investigador. A nivel práctico, nosotros, los que estamos en las trincheras, ¿cómo vamos a poder, qué tenéis pensado para estimularnos, ayudarnos, apoyarnos? ¿Cómo lo tenéis pensado? Cuéntanos. Yo creo que realmente no hay una única acción, sino que realmente pues somos conscientes de que efectivamente pues en el día a día se hace difícil investigar, ¿sabes? Pero como he dicho, sabemos que tenemos fuentes de información que podemos aprovechar y sabemos que también
hay convocatorias de las que muchas veces nos cuesta algunas veces enterarnos, algunas veces sacar fuerza para presentar un protocolo, algunas otras veces saber presentarlo de una forma adecuada, por lo que de base pues somos conscientes que tenemos que mejorar en el conocimiento de cómo investigar, para saber cuál es el entorno en el que realmente nos tenemos que desenvolver. Y por eso pues estamos haciendo actividades formativas. Estamos haciendo sesiones también sobre la convocatoria también que existen, porque oportunidades para poder investigar las tenemos y existen todavía. Pero por otro lado también estamos buscando la manera más efectiva para no solo hacer que se pueda aprovechar lo que hay, sino también poder crear o de alguna forma poder proponer también vías alternativas que de alguna forma puedan impulsar la investigación centrada en el ámbito de la salud pública, porque entendemos que es un aspecto en el que no se investiga lo suficiente. Y luego volvemos un poco también a lo que ha dicho Pello, y nos cuesta poner en valor realmente los resultados en salud que realmente tenemos y que realmente están más bien centrados en un ámbito de ganancia colectiva, en prevención, en promoción, que realmente nos cuesta mucho hacer evidente. Entonces yo creo que un poco la formación, conocer el entorno en el que nos tenemos que mover y también tener entornos que nos ayuden a canalizar y a trabajar en red. Porque también en un tema en el que nos cuesta mucho, pues la mayor solución es estar compactos y saber que realmente pues cómo poder gestionar esas oportunidades que realmente que tenemos. Yo creo que es un abordaje desde distintas facetas y que yo creo que además los vemos incluso en los nuevos residentes, en la gente joven que se están incorporando, que cada vez vemos que vienen con ese gen de la investigación muchísimo más activado y muy presente, y yo creo que lo tenemos que potenciar, y yo creo que para eso también estamos, ¿no? Quería recordar que también hemos hecho una iniciativa con la Secretaría de Investigación para que la misma norma que existe para los médicos asistenciales, especialmente de primaria, de liberar parcialmente su tiempo a los que consigan proyectos de investigación, van a incorporarse también los profesionales de salud pública, que hasta ahora no entiendo por qué, quizá porque no, pues eso, porque estábamos tan liados o tan poco visibilizados que no estábamos contemplados, pero ahora sí. O sea, próximamente se iba a renovar la norma y va a incorporarse a los profesionales de salud pública. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los ponentes. Hemos cumplido más 1 minuto de la hora, o sea que perfecto.